Para ti, ¿qué significa tejer? A ver, para mí es expansión. Tejer es expandirse, es sacar todo lo que tenemos dentro. No sé, es que yo creo que el momento en el que empezamos a tejer dice mucho de lo que estamos viviendo y pasando en ese momento. Para mí es una forma de crearnos a nosotros mismos. No soy fotógrafa, pero hago fotos, no soy modelo, pero poso, no soy escritora, pero escribo. Son las cosas que las hago desde el corazón, que las hago con pasión. Me ha costado mucho, he tenido síndrome del impostor y he tenido también autosabotaje y demás. Para mí el hecho de testear es un regalo porque aprendes un patrón desde dentro, porque conoces una comunidad maravillosa. Es un aprendizaje gratuito. 2023 fue un año, o sea, mi año en mayúsculas, en el que me volví a redescubrir a mí misma. Yo me catalogo en el 2023 como la renacida. Hice cosas que en la vida hubiera imaginado que podía hacer. Cuando ocurra sabrás que es el momento, entonces ocurrirá la magia. Entonces te das cuenta de que algo ha venido porque de repente todo rueda, todo sale perfecto. Ves que no hay ningún impedimento, que todo fluye. Tengo muchas ideas. Hace como una semana o 2 semanas tuve ese periodo que es muy habitual en mí, que son esas tormentas de ideas que de repente me pegan, y además me suelen pegar desgraciadamente a la hora de que me meto en la cama, ¿no? Aparecen todas las musas y las tengo que recoger. Y tengo un cuaderno en el que normalmente lo suelo apuntar. El Camino de Santiago requiere mucho mirar hacia adentro, mucha introspección. Yo es verdad que es una cosa que aconsejo hacer o sola o como mucho con una o 2 personas. Y si puedes en alguna etapa despegarte, mejor. Hola y bienvenidos al podcast. Hoy tengo el placer de compartir micro con una persona a la que admiro y quiero muchísimo. Ella es Toñi, más conocida en Instagram como Ana de Segundo. Es una mujer con una personalidad arrolladora, una vitalidad increíble. Además, tiene un estilo propio que está marcado por el buen gusto, amante de la belleza, de la armonía, de la estética y de la perfección. Así que vamos a descubrir un poco a Toñi porque ella es una tejedora crochetera como yo, es diseñadora, es fotógrafa, runner y aunque vive en Mallorca está enamorada de Galicia, que nos lo va a contar. En este episodio exploraremos todas estas facetas suyas, sus secretos mejor guardados, sus experiencias vitales, sus altos y bajos en el camino. Así que quédate con nosotras porque empezamos. Soy Ana, creadora de La Anamala Crochet, y el ganchillo es mi forma de expresarme, de conectar y de estar presente. En este podcast te abro mi mundo. ¿Te unes? Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, muy contenta de estar aquí y bueno, preguntándome que qué hago yo en un podcast rodeada de tanto. O sea, es que no me lo explico aún, pero encantada de estar. ¿Qué te iba a decir? Que cuéntanos un poco sobre ti y ¿cómo empezaste a tejer, Toñi? Pues la verdad es que, bueno, a ver, siempre he sido una niña súper, pero súper creativa y creo que he tocado todos los palos que te puedas imaginar. O sea, cosa que se me rondaba por la cabeza, cosa que intentaba desde pequeña. Y sí que es cierto que desde pequeña lo que hice fue realmente dedicarme a la costura. Mi madre me enseñó a coser. Mi madre es una modista estupenda, además autodidacta como yo, y me enseñó a coser a mano y a máquina. O sea, el crochet mi madre no era su fuerte, ¿no? Entonces, de pequeña no lo toqué. Y sí que recuerdo que cuando realmente me dio por el crochet, por decirlo de alguna forma, fue después de tener a mi hijo el pequeño. Tuve una depresión postparto bastante importante y, bueno, tuve que tirar de terapeuta y ella volvió a sacar otra vez pues esa creatividad que había dejado de niña y empecé haciendo amigurumis. O sea, ya ves tú, ahora ni los toco, pero Muñequitos, ya, yo tampoco. amigurumis, sí, sí, sí. O sea, empecé pues hará 12 años aproximadamente. Ya hacía amigurumis y luego me pegó porque viendo inspiración en Pinterest a forrar piedras de playa de crochet. Ah, Y me acuerdo que mi marido siempre me decía, tienes que mirar de venderlo. Y yo decía, no, si yo lo hago para distraerme. Y como recuerdo ir hobby. a una feria aquí en Alcudia, que, bueno, un pueblo que tenemos por aquí, y había una feria de artesanía. Y en una feria, o sea, en una tienda de artesanía, me acuerdo en la repisa de una ventana,
que tenían puestas las piedritas forradas de crochet y las vendían por 30 euros cada piedra. Y me acuerdo que mi ¿Qué me marido me decía, dices? sí, sí. Y me acuerdo que mi marido me decía, estás perdiendo dinero, estás perdiendo dinero. Sí, sí. Y así empecé, o sea, empecé haciendo amigurumis y luego ya lo aparqué hasta que lo he vuelto a retomar en serio. Mm. Sí, sí. Y entonces, ¿para ti qué significa tejer, Toñi? A ver, para mí es expansión. O sea, tejer es expandirse, es sacar todo lo que tenemos dentro, es, no sé, es que yo creo que el momento en el que empezamos a tejer, sea el proyecto de otra diseñadora, nosotras que tejamos a lo loco, como yo he hecho muchas veces, dice mucho de lo que estamos viviendo y pasando en ese momento. O sea, todo. Mm. El color que elegimos, la fibra que escogemos, el diseño, la trama, la tensión con la que tejemos, que te puede cambiar de la mañana a la noche, te puede cambiar una barbaridad dependiendo de cómo estás en ese momento, ¿no? Entonces, para mí es una forma de crearnos a nosotros mismos. Al final dice mucho de nosotros o de nosotras o de nosotros, porque hay hombres y mujeres, y de cómo nos sentimos en ese momento en concreto. Sí, el otro día hablaba yo con otra amiga en el episodio anterior de podcast con Julia, que es una amiga mía que también teje, precisamente de eso de cómo el color influye, ¿no? En la elección del color en el proyecto que estés tejiendo, cómo influye en conocer tu estado de ánimo, en por qué coges un Sí, sí. color o coges otro. Y es Ujú. importante analizarlo un poco, ¿no? Porque eso nos da pistas sobre cómo nos encontramos. Sí. Bueno, al final hay terapia, colorimetría y demás que sabemos que funciona y es así, ¿no? O sea, no solo cómo nos Bueno, influye, sino lo que representa. sí, te iba a contar que me acabo de comprar en Amazon un disco de esos de Yo colorimetría. he visto Se la llama así, ¿no? colorimetría. ¿Cómo se llama? La rueda Sí, de la rueda colorimetría. cromática. La rueda Sí, cromática, eso, exacto. sí, sí, Que me la acabo de comprar porque a mí se me da fatal combinar colores y lo hago un Ujú. poco por gusto mío, ¿no? Por decir, pues esto me gusta con esto y ya está. No le doy ninguna explicación científica a eso. Pero Sí, digo, sí, como eso ya está pensado y ya está estudiado, digo, me voy a comprar la rueda cromática y lo voy a hacer bien a partir de ahora. claro. Bueno, y un libro, yo tengo metida la rueda cromática que tú dices, la tengo metida en la cesta para comprar y un libro también de colorimetría. Sí, sí. Sí, sí, es genial. Bueno, de esto que estamos hablando de los colores y tal, pues quiero pasar a una faceta tuya que a mí me encanta, porque de hecho Ujú. es como yo llegué a ti a través de tus fotografías, las empecé a ver en Instagram y me parecieron tan bonitas, tan artísticas, con tanto detalle, con tanto amor, que dije que esta persona es de mi palo. Entonces, quería destacar eso en ti, ¿no? Y que nos contaras tu forma de expresarte a través de las fotografías y, y que nos cuentes eso, los detalles que están detrás de esta afición tuya, porque, bueno, Sí. siempre me dices que tú no eres una experta. No, 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 ni experta ni profesional para nada. O Bueno, sea, pero yo digo, yo sí, invito a sí. todo el mundo a que vaya al Instagram de Ana de Segundo para que vea sus fotografías y decida por sí mismo si ella es experta o no es experta, porque van a decir todos que sí. Bueno, ¿desde cuándo te interesa hacer fotografía? Uf, a ver, no, es verdad que no tengo un momento concreto en el que diga, va, tal día descubrí que, o en tal momento descubrí que la fotografía era lo mismo, ¿no? Yo creo que fue en el momento en el que tuve mi primer móvil con cámara. Ah, Entonces, yo siempre, bueno, para mí el ir a caminar siempre ha sido terapia. Hace muchos años que camino y vivo en un pueblo del centro de Mallorca y bueno, caminar por aquí es una maravilla. Y, y bueno, y entonces cada vez que me iba a caminar y llevaba mi móvil con fotografía, pues yo le decía, mi móvil no ha nacido para hacer llamadas, mi móvil ha nacido para hacer fotografías, ¿no? Y yo creo que fue ahí un poco donde empecé con este tema. Pero sí que es cierto que vino justamente es que todo al final como que está unido por un hilo, ¿no? O sea, cuando tuve mi depresión postparto, mi terapeuta no solo sacó mi parte creativa, sino que también sacó mi parte fotógrafa, entre comillas. Vuelvo a repetir, pido perdón de verdad a todos los fotógrafos profesionales que, bueno,
que de verdad que no, que yo soy aficionada, que es que no entiendo nada, ni de edición de fotografía, ni de nada, o sea, cero. Lo que quizás a lo mejor sí que pueda tener, que es lo que puede atraer a la gente, es mi visión a través de la cámara, ¿no? O sea, y cómo me trabajo la fotografía y demás. Pero a partir de ahí, absolutamente nada más. Y, y junto con el tema de mi terapeuta, que me sacó mi parte creativa con el crochet, pues al final el crochet es una cosa muy visual y unido a la fotografía, pues dieron pie a un blog que abrí en ese momento que aunaba las dos cosas. O sea, el tema de la creatividad por una parte y el tema de la fotografía por otra. Por aquellos entonces se llevaba mucho el tema de los blogs y abrí un blog muy relacionado con el tema este de fotografía. Hice un par de cursos, me compré una cámara buena y ahí empecé ya a trastear y a juguetear un poco más. Pero bueno, mm, profesional para nada, lo que la adoro. O sea, es que es algo que me nace. Sí, El ver una fotografía es que me podría quedar horas mirándola. O sea, sí, sí, no es sé, una como que forma de es. expresión y Sí, claro, yo correcto. quiero contar que una vez que cuando nos conocimos nosotras fue porque yo convoqué un testeo y entonces te solicitaste participar. Entonces yo antes de elegir a las testers del proyecto, pues reviso un poco sus redes sociales, porque claro, para mí sí que es interesante que las personas que tejan mis proyectos como testers, pues luego las compartan en sus redes sociales con fotos bonitas, Sí, claro, entonces cuando vi tu perfil de Instagram dije, madre mía, qué maravilloso, porque a mí es que me encanta hacer fotos a lo que tejo para poder sí. enseñarlo y mostrarlo, porque al final eso es lo que a mí me reconforta, ¿no? Ujú. El diseñar algo, tejerlo, ponérmelo y poder enseñárselo a la comunidad. Y entonces me identifiqué contigo en ese sentido, decir, me encanta, me encanta. Es un arte todo lo que haces. Así que eso, Gracias, tenéis que gracias. ir a verlo, tenéis que ir a verlo. Y lo que sí que me gustaría que nos contaras un poco, que nos dijeras si tenés algunos tips o algún consejo para que nosotras o nosotros podamos mejorar nuestras fotografías de cara a poder subirla luego a Instagram o compartirla en otras redes. ¿Qué Bueno, consejos nos puedes dar? volviendo a lo mismo, partiendo desde el punto de vista de que no soy ni profesional ni fotógrafa, sino aficionada, sino lo que para mí es el ABC de la fotografía en este caso, ¿no? O sea, obviamente, y esto es de primero de fotografía, es la luz. O sea, la luz es La luz. fundamental. El tema de la luz es fundamental. Si puede ser luz natural, obviamente mucho mejor. Y centrándonos en el tema que nos trata, que es el tema del crochet, pues buscar en qué dirección ponemos la luz a la hora de fotografiar una prenda, pues dependiendo del color, de la textura, de la trama, si queremos que tenga un contraste más alto, si tiene un dibujo que queramos que haga que resalte, algún detalle en concreto, o sea, eso lo primero. Lo segundo para mí pues sería la composición. La composición no me refiero a la composición fotográfica, sino a todo lo que envuelve, en este caso, la prenda, ¿no? Hay a veces que una prenda habla por sí sola y como yo tengo a veces en publicaciones, pues vas a colgarla de una pergamona y en una pared que resalte la prenda y no le hace falta mucho más, la verdad. Y en el caso en el que una haga de modelo, como es mi caso, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, además lo pongo en mi bio, ¿no? De que, bueno, lo dejo claro siempre, no soy fotógrafa, pero hago fotos, no soy modelo, pero poso, no soy escritora, pero escribo, ¿vale? Qué No quiere decir bonito, en ningún Toñi. momento, no quiere decir en ningún momento que ninguna de esas tres cosas las haga bien, pero son las cosas que hago, que las hago desde el corazón, que las hago con pasión y como siempre digo, Instagram es mi casa y, o sea, mi Instagram es mi casa y la decoro como yo quiero. Puede gustar más o puede gustar menos, la puerta está abierta para entrar y salir. Entonces, mi tercer tip que podría dar yo en el caso de que una sea la modelo de sus propias prendas, que a mí esto también me ha costado mucho. He tenido síndrome del impostor y he tenido también autosabotaje y demás, es actitud. O sea, actitud. Actitud. Eso lo Sí, digo sí, yo mucho ahora, lo de la actitud. Es que al final todo es la cuestión de actitud. actitud.
Sí, sí, de cómo te totalmente. lo O tomes sea, tú sí, 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 es y así. de creértelo un poco Sí, o un sí, sí. poquito nada más. Tampoco hace falta simplemente No, estar a no, gusto. y mucho, y mucho. O sea, hay que creérselo mucho. Yo es verdad que a mí me cuesta mucho estar delante de una cámara y que me vea más gente. Bueno, de hecho, para mí, y tú lo sabes, para mí lo que estoy haciendo hoy es una terapia de choque absoluta, porque, bueno, quien me siga por Instagram verá que yo reels muy pocos, vídeos muy pocos. Entonces, es verdad que me cuesta. Pero en el tema de fotografía no. Quizá a lo mejor porque me encanta la fotografía y ya ves tú que yo me monto aquí en este rinconcito que tengo aquí, mi pequeño estudio, entre comillas, y lo hago de la forma más casera, con un espejo que refleja el móvil por la parte de atrás, a ver cómo poso, pero sí, disfruto y ¿por qué no voy a decirlo? Pues en ese momento me lo creo. Y es que si no me lo Claro, creo, mi prenda no luce. O sea, es que al final, efectivamente. como digo yo, ¿cómo queda mejor una prenda? ¿Recién salida de la lavadora sin planchar y colgada del respaldo de una silla? Pues no, pues siempre quedará mejor pues en una percha, planchada, colocada con gusto y que O sea, luzca. o sea que, bueno, resumiendo, los 3 tips que has dado es primero la luz, luego la Iluminar. composición y luego la Ujú. actitud. La Muy actitud. bien. Sí, sí. Esto me lo apunto yo así para tenerlo siempre presente y Perfecto. tenerlo Y yo te ahí y llevarlo a revisaré. cabo. Sí. Bueno, yo hago lo que puedo con el tema de las fotos. Sí que es verdad que, porque yo utilizo un iPhone, no utilizo cámara de fotografía profesional ni nada, sino que me lo hago todo con el iPhone. Intento hacerlo con la Con la cámara cámara trasera. trasera, porque es Ujú, muchísimo correcto. mejor, pero hay Claro. veces que no se puede, pues porque, claro, te tienes que poner un espejo, lo que decías antes, para reflejarte, o utilizar una aplicación y ya tienes que tener la tablet o el ordenador cerca. Sí. Hay veces que estás en la calle y te En la viene la calle es inspiración. imposible. Claro. Claro, en la calle es imposible. Y te viene la inspiración porque justo ese día te has puesto, bueno, como venimos Ujú. hoy nosotras con el Sí, top infinito, exacto. y dices, ay, mira, estoy aquí en esta calle que hay no sé qué, o te viene algo de inspiración y Sí, haces sí, así sí. con la Es que cámara delantera y ya está, y no pasa ya está, nada. y que salga lo que salga. Pero sí que es Eso verdad que es. luego hay un papel muy importante con ese tipo de fotografías, por mucho que se haga con una cámara mala, entre comillas, ¿no? Y es el tema de la edición. O sea, editar una fotografía para mí es fundamental. O sea, Ujú. estamos hablando de retocar, sino, bueno, de retocar. Es que yo retocar le llamo al hecho de me pongo, me quito y todo eso, ¿no? Ah, Pues no. O sea, no, eso no, estamos hablando del tema de edición de luz, contraste, claro. saturación, balances, o sea, todo esto hay que tocarlo. Si no, nos Claro, afecta un para color mejorarla. Sí, correcto. ya entiendo. Ujú. Ujú. Sí, porque todo eso es muy visual en redes Claro. sociales, que es lo que al final gusta a la Ujú. gente, ¿no? Ver cosas bonitas, ¿no? Fotos bonitas y Sí, fotos atractivas. Bueno, que sí, hemos dicho eso, que llevamos puesto el top infinito, que sí, es un sí, diseño sí, mío. Yo mira, sí, sí. este ya Con tus os conté fotitos. que estropeé los Se flecos con la despeluchaban. lavadora. Sí, pero Sí, bueno, ya me acostumbré a llevarlos así, digo, no pasa nada. sí. Bueno, el Y, mío y es sencillito, no me levanto mucho más porque voy, bueno, pues eso. Luego monísima. hablaremos del detalle de mis flores, que se los puse como a último momento, inspirada por Vir, que Es hizo un top inspirada por infinito Virginia, ¿no? Sí, precioso, sí. sí, sí. Y Es entonces se me verdad, ocurrió hacer porque esto, que son flores de quita y pon, y lo mismo me la pongo aquí que me la pongo en el moño. sí, sí, sí. La verdad. Así está en Instagram, en tu perfil de Instagram, que Sí, tienes una foto con ella en la cabeza sí, en y el puesta pelo. aquí también. Sí, sí. Sí. Queda Ujú. precioso. La verdad es que, jo, yo cuando hicimos el top infinito me gustó mucho eso, el, el que fuera, pues lo que he dicho siempre, como un lienzo en blanco, un top Ujú. básico, que luego Sí, cada una hemos podido pues personalizar a nuestro gusto. Y en el sí, caso sí, de sí. Virginia, que es otra compañera nuestra de testeo, pues le hizo Mm. unos bordados muy bonitos y Toñi le hizo un aplique de quita y pon, que es una Sí. maravilla. Muchas Ujú. gracias. De nada. Luego, quería también preguntarte sobre el tema de testear patrones, porque es la manera que nosotras nos hemos conocido, hemos llegado la una a la otra, Hace un en año este ya. caso, ya hace tiempo, ¿no?
Sí, bueno, más de un año. Exactamente, si no me equivoco, me parece que fue el día 1 o 2 de septiembre que me del año aceptasen en pasado, el testeo. Claro, que fue en el testeo del Topito Stop, ¿no? Ese correcto. fue Mm, el primero. sí, 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 sí. sí, me acuerdo. Claro, Por aquí lo tengo. ese diseño. ¡Ay, lo tienes ahí! ¡Oh! Bueno, Claro. ay, qué bonito. Bueno, es Sí, sí, que sí. se me Ese fue mi ocurrió primer este testeo. diseño. No, una Sí, es muy maravilla. bonito. O sea, yo es que un volanteo me trae loca a mí un volanteo. A mí también. Nube, calla. En este testeo, que yo sabía que era una prenda un poco difícil de tejer, y claro, encima era un testeo, que hay que revisar el patrón, que puede haber errores y tal, pues la verdad Mm. es que fue duro porque para mí este patrón me costó mucho trabajo. Espera, que voy a abrir a Nube para que se vaya. Sí. Vete. Porque es que si no se pone a ladrar todo el rato. Y claro, este patrón a mí me costó mucho trabajo sacarlo adelante y con Ujú. vosotras es que fue una gozada el testeo, porque es que lo hicisteis todas tan bonito que yo digo, que es difícil porque el patrón está catalogado como avanzado, nivel avanzado Sí, de sí, sí. crochet, que no es para todo el mundo, porque lleva Ujú. un punto inglés complicado, luego hay que hacer los topitos cuando toca, según el gráfico, hay que saber leer gráficos, o sea, que tenía Ujú. su aquel. Y bueno, cuando vi el tuyo, me enamoré totalmente. Tengo que repetir yo ahora para otoño me gustaría repetir el tejerlo y hacer otro de otro color, pero bueno, no sé. Sí. ¿Qué es lo que significa para ti testear un patrón? ¿Qué te aporta? Bueno, a ver, lo primero de todo la comunidad. O sea, yo al final el grupo, independientemente de quién esté en el grupo, pues al final es maravilloso. O sea, y más en mi caso, que también es parte de terapia, por decirlo de alguna forma, pues yo soy una persona que cuando a mí me cuesta mucho relacionarme con la gente que no conozco. O sea, me cuesta muchísimo. Pero en el momento que me relaciono, es verdad que me dicen que soy la alegría de la huerta. Y es verdad, porque luego, pues bueno, saco mi humor y chorradas que suelto de vez en cuando, ¿no? Entonces, lo primero de todo para mí es la comunidad. Y luego una cosa súper importante para mí con el tema del testeo, porque yo recuerdo perfectamente que cuando yo me presenté a tu testeo un par de meses antes en Instagram, además una chica que no conocía, de esto que te saltan publicaciones y demás, y aquello me llamó la atención, ¿no? Yo no sabía lo que era una teste, o sea, no tenía ni Ah, idea, ni idea. O sea, yo 2 o 3 meses antes de presentarme a tu testeo no sabía que era una teste. Y lo leí porque en esa publicación se había levantado como un debate en el que se decía si a las tester había que pagarles o no. Entonces yo dije, ujú. ¿qué es esto de tester? Y empecé a indagar a ver qué es lo que era. Y yo, al día de hoy, que ya llevo, no muchos, pero ya llevo unos cuantos de testeos, sigo diciendo que para mí, personalmente, es un regalo absoluto. O sea, para mí el hecho de testear es un regalo porque aprendes un patrón desde dentro, porque conoces una comunidad maravillosa, porque aprendes de posibles fallos que puedas tener tú en un... Es un regalo, es un aprendizaje, o sea, es un aprendizaje gratuito. Entonces, para mí es maravilloso. Y luego, pues, bueno, aportar tu detalle en el momento de que tejes algo, de que puedas hacerlo un poco a tu manera, de ver cómo funciona o demás. Para mí es un regalo. O sea, testear es Ya. un regalo. Jo. Sí, Pues sí. te agradezco estas palabras porque no todo el mundo lo ve así. Para mí también Sí. es una ayuda enorme porque sin testers no habría patrones, en mi caso. Correcto. No Ujú, podría sacarlos para luego poder compartirlos con los demás, ¿no? Porque para que un ujú. patrón sea profesional tiene que estar testeado. Entonces yo testeo todo lo que pongo a Correcto. la venta, todo. Y Ujú. entonces, claro, que por vuestra parte lo hacéis altruistamente, aunque luego lo que dices tú también lleva la contraparte de que aprendes un Claro, montón, te llevas, o sea, es un poco es quid un pro quid pro quo, ¿no? quo, o sea, Sí. sí, 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 es un quid pro quo totalmente, porque luego también es cierto, estamos así, o sea, en el momento que terminas el testeo, esa diseñadora comparte tu diseño, te da visibilidad, es un quid pro quo, al final es un yo por ti, Sí, tú por mí, y si sí. lo disfrutas, A mí pues, lo que más ¿qué más me quieres? aporta también es la comunidad, es las Sí, amistades la que he hecho comunidad, gracias a los testes. eso. Yo le he dicho, Sí, o sea, yo en el mundo del crochet y en el mundo del running,
tengo que decirlo, o sea, la comunidad es maravillosa y yo, de momento, aún no he conocido el malo de la película. O sea, yo lo he dicho, o sea, yo desde que tejo y desde que corro, algún garbanzo negro por allá hay. Pero que, mm, de verdad, o sea, no he conocido todavía a nadie que digas, no, Ya. ¿sabes? Hombre, Nadie después de mí. este Ostras, mundo es del una tejido comunidad muy bonita. es muy limpio, ¿eh? Es una comunidad Sí. preciosa. Yo la verdad es que estoy tan agradecida por eso, porque conoces gente que realmente compartes cosas de verdad, ¿no? Sinceras, Ujú. Sí. hablamos cosas que a las dos, por ejemplo, entre tú y yo, que tenemos unas conversaciones súper largas en privado, quiero decir, que nos mandamos audios de minutos y minutos, de Sí, estos sí. audios que luego se cortan porque son Se demasiado cortan y no largos sabes y dónde los has dejado porque a los 5 minutos Instagram te corta. O sea, a mí dentro de sí, nada sí. me bloquea y me veta. Sobre los testeos que estábamos hablando, ¿tienes alguna anécdota graciosa que puedas compartir con nosotros que te haya ocurrido en uno de los míos o de otros que hayas tenido por ahí? Sí, bueno, a ver, anécdotas no. O sea, yo qué sé, pues el Topito Stop, por ejemplo, para mí, pues siempre será mi primer testeo. Entonces, para mí aquello, es que yo recuerdo perfectamente cómo fue. Yo me presenté a tu testeo y recuerdo irme a la cama y era súper tarde, pero súper tarde. Y bueno, súper tarde, sí, como las 11, algo así. Raro en mí que yo a las 11 estuviera despierta. No me cuentes por qué estaba trasteando y de repente vi que en Instagram me empezaste a seguir. Y yo dije, uff, digo, Ana me ha empezado a seguir. Digo, va, digo, a ver si está relacionado con lo del testeo y automáticamente me fui y vi que me tiré toda la noche sin dormir. O ¿En sea, yo al día serio? siguiente me desperté, sí, sí, al día siguiente me desperté, recuerdo que hice una historia relacionado con esto, ¿no? Porque además había un cielo maravilloso ese día por la mañana y yo sabía que había como una cosa especial. Entonces, para mí ese testeo súper especial, o sea, la gente que conocí, que todavía la llevo, o sea, todavía Mm. están ahí, con las que algunas hablas más, con otras has llegado a hacer amistad, con otras a lo mejor hablas menos, pero siempre están allí. Entonces, yo que sé, anécdota graciosa, pues mira, ahora se me ocurre, por ejemplo, bueno, el topito stop, tú sabes que en construcción cuando lo haces y lo tejes, pues tiende el tejido a torcerse y lo tienes que Sí. bloquear para que eso no quede torcido, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de haber terminado la parte de delante y mi marido, pues que está siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Al pobre ya, yo creo que sabría tejer cualquier cosa prácticamente, ¿no? Y voy y le enseño, digo, ay, nene, digo, ¿qué te parece y tal? Se queda así mirando y me dice, uff, está torcido, ¿eh? La profesora te va a suspender, ¿eh? Y digo, Me muero. sea total, mi marido total. Sí, sí, sí. Bueno, es que ellos también son nuestros compañeros y Sí, a nos ver, yo lo aguantan digo, todo, jolín, ¿eh? mi marido, mi fotógrafo, mi perchero, mi apoyo, mi todo. O sea, en ese Sí, sentido, sí, sí, sí. sí, Bueno, de sí. hecho, yo Yo estoy igual. haciendo este podcast por él. O sea, porque cuando Porque te ha yo convencido él. sí, sí, Que te ha- yo me acuerdo que me lo comentaste como hará cosa de, no sé, 3 meses o más. Y yo me o acuerdo que el día que más. me lo propusiste, el estómago me dio la vuelta y me acuerdo que al día siguiente se lo comenté a mi marido y fue cuando yo empecé como a decidir lo del tema de meterme con patrones y todo el rollo, ¿no? Y mi marido me apoya al 100%. Y me acuerdo, que luego te lo conté yo a ti esto, que mi marido me dijo, si te metes en esto, te metes con todo. Y me acuerdo que te lo conté y tú me dijiste, adoro a tu marido. Sí, sí. Sí, Me dijo, si te metes con esto, te metes con todo. Y yo digo, bueno, pues nada, pues pues aquí voy de estoy. cabeza. Terapia de choque. Sí, Claro que sí. sí. Si es que, mira, a mí me pasaba un poco parecido, que yo no era capaz de salir hablando en la cámara, ni hacerme stories en las que yo saliera hablando. Igual, entera de cara y eso sí, salía en fotos, pero hablar me costaba mucho. Pero al final haces la terapia de choque, te mentalizas y es que yo me alegro mucho, pero porque es que me lo estoy pasando tan bien, me lo Sí, paso bueno, tan, pero es que a ti es se que te me da lo paso, genial. o sea, me alegro de haber dado el paso de romper el hielo y ser capaz de mostrarme en cámara y hablar y ser como soy, porque salgo como yo soy, Sí, no tengo que darle más vueltas. Y bueno, hacer el podcast es una de las cosas que más me satisfacen. Por eso, porque os veo, hablo con vosotras. Luego hay gente que nos va a escuchar
y va a estar como si estuviese acompañada por nosotras, ¿sabes? Sí, sí, Mientras sí, es teje. cierto, es cierto. Y entonces digo, es que esto yo quiero tener cosas así, o sea, yo escucho podcasts y me gusta Sí, yo también soy repetir, ¿no? consumidora de podcast mucho. Consumo, pues sigo a alguien y escucho todos sus podcasts, quiero decir, todos sus capítulos, porque al final, pues es algo que me acompaña y digo, si yo soy capaz de crear esto y encima con amigas, bueno, Ya, es que ya, es lo ya. mejor del mundo, He sí, sí, triunfado, he sí, 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 triunfado. sí. Bueno, y ahora, porque tengo que seguir el guión porque si no nos enrollamos Sí, 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 demasiado. sí. Ahora quiero que nos hables de tu faceta como diseñadora. ¿Por qué has empezado ya a diseñar tus propias cosas, tus propios patrones? Y quiero que nos hables del primero que has sacado, que es que además la gente puede ir a descargárselo a tu perfil de Instagram, que lo tienes en tu Sí, bio de forma sí, gratuita, y es el Top She. Quiero que nos sí. hables de él y primero, ¿cómo fue el paso este que has dado de empezar a crear tus propios patrones? ¿Cómo ha sido? Bueno, a ver, yo en realidad lo que son prendas, yo te he dicho, hace 12 años empecé haciendo amigurumi, luego lo dejé, mi vida pasó y bueno, y hace, pues hará 2 años, 2 años y medio que empecé a hacer prendas de vez en cuando. 2023 fue un año, o sea, mi año en mayúsculas en el que me volví a redescubrir a mí misma. O sea, yo me catalogo en el 2023 como la renacida, ¿no? O sea, hice cosas que en la vida hubiera imaginado que podía hacer. Y pues necesitaba como un poco de calma en toda esa vorágine que tenía de todo lo que estaba viviendo y demás. Y entonces empecé a tejer, pero claro, tejía patrones de diseñadoras o lo que veía Ujú, por YouTube o lo que sea. Y yo que soy súper cuadriculada y soy de estas personas que no me gusta que me digan, esto lo tienes que hacer así, así y así. Yo quiero saber por qué lo tengo que hacer así. Porque si algún día, por el motivo que sea, me encasquillo, si sé cómo se hace, pues sabré cómo sacarlo adelante. Y si me mandan unas pautas, pues no será así. Y yo creo que fue un poco como el hilo conductor de todo. O sea, se lanzó bueno, es que me pidieron una colaboración, por un lado, por el tema de fotografía, no por el tema de crochet. Y, y bueno, me mandaron unos hilos, con los hilos tenía que tejer y de repente dije, bueno, voy a intentar hacer una cosa sencilla, pero resultona, no sé qué. Y en aquel momento, bueno, estaba pasando, bueno, tú lo sabes, fue, bueno, pues el caso de mi madre, que le detectaron un cáncer de mama y, bueno, pues en ese momento, claro, mayoritariamente mis pensamientos iban con ella, entonces de repente me acordé pues de un vestido que mi madre me tejió mitad de crochet, mitad vestido. Mi madre sin saber de hacer crochet mucho, pues mi madre hacía filet, entonces me hizo un cuerpo de crochet con los tirantes con unos lazos y la parte de abajo pues de tela con un montón de vuelo. Y de repente pues me fui maquinando el tema del top y tal y yo dije, jolín, pues tampoco creo que sería muy complicado si mirase de poder ir escribiendo cómo sería el patrón. O sea, fue una cosa que, bueno, de hecho hay una publicación mía que lo dice y que me ha ocurrido con muchas cosas en la vida que yo digo, cuando ocurra sabrás que es el momento, entonces ocurrirá la magia. Entonces te das cuenta de que algo ha venido porque de repente todo rueda, o sea, todo sale perfecto, o sea, ves que no hay ningún impedimento, que todo fluye y fue lo que me pasó con este top y de repente dije, bueno, ¿y si me lanzo a hacer un patrón? Claro, me parecía muy osado por mi parte pedir dinero a cambio, venderlo, porque ni estaba testeado, no me parecía tampoco justo testear un patrón que luego no iba a vender y involucrar a testers en este caso. Entonces lo hice como una prueba. Dije, bueno, digo, como una pues prueba. correcto. O sea, era Ujú. una prueba de ver cómo funcionaba. No, yo es verdad que, entre comillas, me da como un poco de cosa porque sé que la gente, pues obviamente se fija más o se fijó más en el diseño del top, gustase más o gustase menos, ¿vale?
que en realidad para mí lo importante que era el patrón. Yo quería que la gente mirase el patrón, que lo leyera, que lo viera, que visualmente a ver qué les había parecido, que si era fácilmente entendible. Yo sé que hasta que no lo tejen no sabes si un patrón está correcto o no, pero de un primer vistazo sí ves que tiene todo lo necesario, ¿no? Entonces a mí me hacía con muchísima ilusión y el día que lancé el patrón pues fue una pasada, ¿no? Entonces ese Es muy patrón se lo bonito, dediqué a mi sí, madre a tu y por madre. Por eso eso se se llama llama así. así, sí, que se lo dedico a ella, ¿no? Y bueno, Sí, está pues a genial. ella. Lo tienes ahí Sí, 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 el top sheet. sí, Mira, chicas, sí, la oye, verdad es que. que, fijaos, es que Bueno, es a súper ver, mono. esto, que son como una especie de florecitas, mi marido dice que son pimientos de padrón. Me dice, mira, nena, Tu parecen pimientos marido. de padrón. Sé Mi que yo marido, soy es fan que de mi tu marido, marido. pues si lo conocieras, sí, sí, o sea, es que con marido es un rey constante. Y Bueno, es un. pa- para los Dime. que nos estén escuchando, que hay veces que no ven el vídeo, sino que solo lo escuchan por Spotify y tal, es un top que está de tirantes, que está tejido en vertical, ¿no? Entonces Sí, se teje de lado a lado y lleva los tirantes incorporados. sí, sí, Y es toda una pieza. es todo de una pieza. Y los Ujú. tirantes arriba se anudan para que te los pongas a tu medida. Eso. Y luego Ujú. abajo lo que lleva es como una especie de flequitos que acaban en una florecita, que es lo que tu maridito dice Sí, pimientos dice de pimientos de padrón. padrón. Y eso está pues relacionado con el vestido de mi madre, ¿no? Que me hizo cuando yo era Claro, pequeña. Sí, sí. eso es. Así que eso, os invito a todos a ir al perfil de Ana de Segundo en Instagram y ahí en la bio descargarlo para que lo tejáis y luego lo compartáis en vuestro Instagram, porque eso pues a Toñi le va a hacer muy feliz. Que por Sí, cierto, no te sí. he preguntado lo de que te llamas Toñi, pero tu Instagram es Ana de Segundo, que mucha gente dirá, ¿por qué? Bueno, hay mucha gente que me llama Ana, ¿eh? Y yo encantada, porque claro, a ver, mi primer nombre como que, bueno, Toñi todavía tiene un pase, pero el nombre real es que me das a puro de. Pero claro, yo es que en realidad me llamo Antonia Ana. Entonces, claro, Pero como eso que no. se le ocurrió a tus padres. Bueno, a ver, esto es muy como de, pues eso, pues antiguamente lo que se hacía, ¿no? O sea, en este caso yo tengo el nombre de mi abuela materna, de mi abuela paterna, perdón. Entonces a mi madre no le gustaba nada. Entonces mi padre por aquellos entonces era de, no, la niña tiene que tener el nombre de mi madre. Y mi madre me acuerdo que dijo, vale, pero por el de segundo le pondré Ana. Y dice, como para llamarme Ana. Y es que al final nadie de mi familia ni me han llamado ni Antonia, ni Toñi, ni Ana. Me llaman nena. O sea, nena. O sea, para mi hermano, para mi madre, para mi padre, para mi marido, soy nena. No Claro. soy. Yo que me llamo Ana, pero solo Ana, no me llamo Ana María, ni Ana Isabel, ni Ana Belén, que cuando yo era pequeña, claro, en la época mía, pues los años 80, Los nombres son puestos. todo el mundo se llamaba Ana María, Ana Belén, Ana Isabel, nadie, lo de Ana sola no se llevaba, ¿sabes? Sí, Así sí, 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 que sí. Sí, sí. fíjate, Pero bueno, qué que contraste. yo en Instagram soy Ana de Segundo desde hace 2 años o 3. Yo anteriormente no era Ana de Segundo, yo era el nombre del blog por Del el que yo blog. abrí Instagram. Pues tendrás que retomar el blog, porque el blog es una forma muy bonita de expresarse. Y a mí me encanta. Yo tengo uno, Sí. comparto ahí todos los diseños, la inspiración también, que a mí me gusta mucho compartir dónde me inspiro para diseñar, que Ujú. mayoritariamente pues es en las tiendas, porque a mí me encanta la Sí, ropa que hay en las tiendas de Zara, Stradivarius, todas estas tiendas que tenemos en España. sí. Me parece que ahí saco un montón de ideas y me gusta compartir eso en redes sociales y en el blog para que la gente pues tenga como fuentes de inspiración, que es Sí. importante para luego verse, No, ponerse por como, supuesto. ¿sabes? Y a Lo la hora de de, por diseñar ejemplo, todo, colores, tendencias, todo. sí. Y Sí, luego sí. Yo lo el tengo que tema ver de... No, no, perdón, di. perdón. No, No digo que yo tú. la inspiración la tengo que ver a golpe de revista porque yo vivo a ver, vivo en un pueblo, vivo en una isla, con lo cual aquí está todo a tiro de piedra. Pero yo es que soy antitiendas, yo en eso no parezco mujer. O sea, es que odio ir de compras, no me gustan nada las tiendas. Entonces yo a golpe de revista y a golpe de Pinterest y de lo que Claro, veo en Instagram, o obviamente. en la web de las tiendas también lo puedes ver. Pero yo Mm. lo que quería recalcar es un poco que la gente teja sus prendas de crochet porque le gustan. Bueno, los Sí. patrones por los que te gusten. Pueden ser míos, pueden ser de otra diseñadora,
pueden ser de cosas que te inventes tú o que saques de YouTube, hay un montón de fuentes donde beber, pero que luego digas, me lo voy a poner y lo voy a lucir y me voy a sentir a gusto Claro, con lo que llevo, porque es lo que hablábamos al principio, cuestión de actitud. Y que no te exactamente. cortes, que da igual lo que te digan, tú disfrútalo, que es muy importante. Es muy importante Sí, sí, para sí, mí, de verdad, para el coco, sentirse aún a gusto y contenta con el trabajo que ha hecho. correcto. Ujú. Y ahora vamos a pasar. Ah, bueno, te tengo que hacer otra pregunta de tus diseños. Que nos cuentes Ujú. si nos puedes adelantar algo de lo que tengas en mente como futuros proyectos. Que creo que Uf, sí, que tienes bastantes cosas. Por lo menos a ver, alguno nos podrás contar. sí, a ver, tengo muchas ideas. Bueno, esta además, hace como una semana o 2 semanas tuve ese periodo que es muy habitual en mí, que son esas tormentas de ideas que de repente me pegan. Y además me suelen pegar, desgraciadamente, a la hora de que me meto en la cama, ¿no? Aparecen todas las musas y las tengo que recoger. Entonces, sí, tengo un cuaderno en el que normalmente lo suelo apuntar y luego tengo un grupo de WhatsApp que me encanta, en el que estoy yo sola. Entonces, cada vez que alguna idea me ronda o lo que sea, o veo algo que me inspira, que no, no tiene que ser necesariamente una prenda, a veces me inspira otra cosa que no tiene nada que ver. Y entonces cojo y lo meto en ese grupo y está ahí. Y sí, ideas tengo muchas. Para hacer patrón, no lo sé. Yo siempre lo he dicho, bueno, lo dije cuando lancé el primer patrón. Esto es una toma de contacto. O sea, yo quería ver cómo funcionaba, si era válido mi patrón, si podía valer para ello y, y cómo funcionaba, ¿no? No el diseño, sino la lectura de mis patrones, ¿no? Entonces, de momento la han tejido, que yo sepa, 2 personas, con lo cual encantada y feliz. Y, y ya te digo, pero sí, tengo ideas por la cabeza, pero tengo un proyecto que se me coló en la cabeza y lo que pasa es que es muy a largo plazo y tienen que alinearse los planetas. O sea, tiene que ocurrir la magia, como digo yo. Pero es un proyecto que si lo consigo hacer, creo o espero que funcione muy bien porque es muy guay. Es que yo no lo he visto. Entonces me apetece mucho hacerlo. Me apetece Ah, mucho ¿no hacerlo. no la has visto por ningún sitio? Es No, original total. a ver, bueno, yo que sé, a lo mejor alguna coreana se le ha ocurrido lo que sea y yo no me he enterado porque no sé leer coreano, ¿me entiendes? Pero que no lo he visto como tal. Entonces, no es un proyecto en concreto, sino que es algo. O Algo sea, es un que veremos. conjunto de Un algo, conjunto. exactamente. Ay, Bueno, madre. ojalá se pueda ver y ojalá lo pueda llevar a cabo, pero trae mucho trabajo y además se tiene que trabajar con un año de antelación mínimo. Y Madre sí, mía, qué pero misterio. Qué Pero misterio. lo Yo tengo quiero. ahí y es que Bueno, a mí me. estoy, bueno, sí, Pero me he puedes dar comprado dos algún. libros para, Te has comprado libros y todo para sí, hacerlo. sí, sí, por lo que Pues, te digo, porque soy muy cuadriculada, entonces yo cuando hago algo, quiero saber por qué se mm, hace aquello y pues eso, o sea, sí, estrujar sí, sí. todo, Sí, es todo que el, a mí me encantas en ese sentido, porque es que eres perfeccionista, bueno, mucho, cuadriculada. A mí es que me demasiado. gustan mucho las. A Sí, a veces veces a mí me pasa. es un problema. Bueno, yo soy cuadriculada para algunas cosas, pero para otras no, ¿eh? Para otras soy bastante flexible. Entonces tengo ahí un ten con ten que creo que me compenso. Pero yo adoro a las personas cuadriculadas. Es que me encantáis. Sí, Porque sí, porque es que vais paso a paso, sí, 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 sí. llevando todo una consecución de objetivos y llegáis al puerto. Y yo creo que el hacer el patrón, que mira que yo le decía, es como un hijo, o sea, lo quieres y lo odias a partes Sí, iguales, o sea, porque es un sí. trabajo brutal. O sea, Mm, cuando terminé el patrón, que me tiré como 2 meses con el patrón, en cuanto lo lancé y lo terminé, le dije a mi marido, vámonos a Galicia, necesito desconectar. Y nos fuimos porque necesitaba desconectar. Pero creo que me gusta el tema del patronaje en este caso, porque tiene pues unos pasos a seguir que no te puedes saltar, tiene una estructura como muy marcada, como muy de muestra tensión, el hilo a anotar, y sí, yo para todo estas como muy cosas, sistematizado, ¿no? Que tienes que seguir exactamente. unas. Y a mí eso me unas encanta, o sea, a mí me da también. un mogollón de estabilidad, me Mm, hace centrarme un montón, me hace estar en el momento que estoy, y luego además mm, lo disfruto muchísimo porque yo soy, tengo que decirlo, supongo que por la edad,
soy analógica total y estoy todo el día libretita. Yo soy de cuadernito, de bolis y me encanta. Pues nos quedamos a la espera de que nos enseñes Sí, ese proyecto a largo plazo o que nos des algún dato más cuando tú quieras, a través de sí, Instagram, por ejemplo, nos puedes ir claro, adelantando. claro. Yo normalmente siempre voy dando pinceladas de cositas, normalmente por stories, que es lo que más al día a día llevo y sí, Mm. se verá. Si lo consigo, que creo que sí, se verá. Vale, pues vamos a pasar a otra cosa, a otro tema que me gustaría preguntarte, porque es sobre las colaboraciones con marcas de lana. Ujú. Entonces, hay muchas diseñadoras y tejedoras que colaboramos con marcas de lanas, de hilos, porque claro, pues a las marcas les interesa, a nosotras también, Correcto. y quiero saber si tú has participado en algún proyecto así y cuál es tu experiencia y tu opinión al respecto. Bueno, a ver, yo ahora mismo tampoco no soy, yo siempre he dicho que soy una influencer, perdón, perdón, pero bueno, es que ahora mismo entonces el tema de colaboraciones pues me surgió, yo me acuerdo de aquel día, para mí fue, o sea, fue magia en aquel momento, ¿no? Aquello me parecía una fantasía. Que Hombre, es Casasol se que puso en contacto. Casasol, es que hace mucha ilusión que Sí, sí, cuenten sí, sí, sí. contigo. O sea, pero es que fue curioso porque no fue precisamente Casasol, que es una tienda o sea, una marca de fibras en este caso, se puso en contacto conmigo, pero por el tema de la fotografía, no por el tema de tejidos, ¿no? Entonces, a mí aquello me parecía una fantasía que se podían. Me acuerdo que cuando se pusieron en contacto conmigo, que fue un sábado que subí un story de una publicación que yo había hecho 2 años atrás y que me acuerdo que la foto me parecía una monada y que había pasado como súper desapercibida. O sea, una publicación que, bueno, que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y me dio pena y ya llevaba como 4 o 5 días que no publicaba nada, que no tal. Y entonces cogí aquella fotografía y la publiqué en Stories y bueno, y etiqueté en este caso a Cazasol y entonces se pusieron en contacto conmigo pues si quería hacer una colaboración, pero por el tema de fotografía creativa en este caso, ¿no? Entonces, bueno, me mandaron hilo para poder hacer esa colaboración. Hice la colaboración con, bueno, los que sigan a Cazasol lo habrán visto, pues los globos, o sea, los hilos de Brillino y Candy Brillino, pues que en formato globos, pues hice esa fotografía y a partir de ahí, pues bueno, el tema de colaboraciones con Cazasol casi siempre ha funcionado con el tema de fotografía creativa. Con ellos Sí, sí, la sí. verdad. Hombre, y Ah, quedan las claro, fotos de maravilla. Así a esta mí me da la Casasol vida está porque sí, encantados. o sea, a mí me da la vida porque es verdad que es algo con lo que disfruto enormemente, o sea, el pensar cómo hacer en la fotografía, cómo darle un giro para que no sea la típica fotografía de ovillos, y entonces sí, le doy muchas vueltas. Sí, sí. ¿Y tú qué crees que deben tener estas colaboraciones para que sean justas para ambas partes? A ver, Porque obviamente ahí que haya un hay acuerdo. controversia, a veces hay Sí, sí, sí. controversia. A ver, obviamente que haya un consenso entre ambas partes y que haya un acuerdo. Está claro. Al final la marca busca publicidad y la creadora o el creador de contenido pues busca visibilidad, ¿no? Entonces al final pues volvemos a lo mismo, es un quid pro quo, entonces funciona bien y me parece bien, siempre y cuando haya consenso Sí, por ambas partes. Yo en mi caso, pues obviamente me gusta que se valore el trabajo que hago. O sea, si hago una fotografía bonita, pues me gusta que se respete que esa fotografía pues es mía y que se la trate pues con cariño y con todo el trabajo que yo he hecho detrás de esa foto, ¿no? Entonces, pues es eso, me parece bien sí, siempre y cuando haya respeto y por ambas partes. sí. Sí, sí, Es yo lo la poco que verdad puedo hablar que porque tampoco he hecho más colaboraciones, claro, ya. sí. O sea que Claro, yo colaboro también con Casasol y estoy muy a gusto, muy contenta sí. porque me da mucha libertad Ujú. y están claros los términos, ¿no?, de la colaboración. Claro, claro. Y, por ejemplo, yo he tenido contacto con otras casas de lanas, con otras tiendas, Ujú. digamos, o fábricas, y lo he rechazado porque no me parecía justo los términos que me Claro. planteaban. Entonces, Ujú. me hubiera gustado colaborar con alguna porque había una que es una casa de lanas de lana muy natural,
de estas teñidas a mano, que llevan un proceso de creación que respeta el medio ambiente, a los animales y tal. Pero claro, al final yo voy a poner un trabajo y claro, es lo que dices tú, necesitas que sea respetado y que sea tratado como un trabajo profesional. Claro, Entonces, no pasa nada, simplemente no llegas a un acuerdo y ya está, no tiene exactamente, ninguna y ya está. importancia. Lo que sí es eso, un poco como recomendación, ¿no? Por si alguna oyente, alguna persona nos está escuchando y quiere colaborar con alguna casa de lanas, sobre todo es que tú te sientas respetada, que tu trabajo te sientas tú que estás respetado y que te sientes a gusto haciéndolo, que no estás Sí, entregando gratis algo que tú no quieres entregar gratis, porque bueno, hay veces que sí, que te puede sí, interesar, sí, sí. ¿no? Pero que lo que hagas sea eso, algo como que tú te sientas satisfecha con lo que estás haciendo, que no te sientas presionada o Que es... sea fiel a tus valores. Yo lo que digo, o sea, yo ahora Mm, mismo es verdad que no puedo hablar de mucha experiencia porque solo he colaborado en este caso con una marca y no ha sido por tejido, sino por fotografía, pero que sea un poco fiel a tus principios. Y yo eso lo estoy empezando a mm, aprender también. sí, Entonces, al final, pues claro, que, yo qué sé, pues que también se rija un poco por el tipo de perfil que tú tienes, o sea, es importante, ¿eh? Es importante. Si no, sí, al final fuerza mucho la colaboración, no la haces, no la disfrutas, no la no la, disfrutas. no la haces como deberías hacerla. Entonces, al final se pierde el respeto en este caso por la creadora, que sería yo. Entonces, lo tengo claro. Yo sí colaboro con una marca, Mm, lo hago al 100% y con todas las consecuencias y lo daré todo por esa marca en el momento de que sea así. Así que, muy bien. Pues nada, vamos a pasar a otro bloque, a otra faceta de Toñi que me encanta, que es la de runner. Se dice así, ay, runner, ¿no? sí, sí, Que sí. yo lo he titulado así como tejer y correr, que Y son correr, sí. dos cosas que se complementan, ¿verdad? Creo yo, Total, en bueno, ti. para mí totalmente. O sea, yo creo que ahora mismo no podrían existir por separado para nada. O sea, es que es así. Creo que todo el mundo, ¿eh? Debería de tener una actividad creativa y una deportiva. O sea, todo el mundo, independientemente de cuál creativa y deportiva sea, pero es así. Porque al final yo me he dado cuenta en momentos en los que he tenido pues o un bajón o en ese caso pues en el tema de correr pues he tenido una lesión, al final cuando una te falla la otra te salva y para mí es ¡buah! O sea, Claro. no podría concebir ahora mismo tenerlas por separado. Es que además nacieron muy a la vez las dos. Yo soy runner principiante también, como aquel que dice, llevo muy poco tiempo corriendo. Sí, ¿y cómo te preparas para física y mentalmente para enfrentarte? Bueno, porque compites, ¿no? Bueno, a ver, bueno, competir. Compites a veces, a veces. Sí, conmigo misma, siempre lo he dicho. O Ah, sea, yo vale, no vale. compito con... Sí, sí, siempre lo he dicho. Yo Pero yo jamás te... compito contra nadie, No, sino contra pero que mí. yo te he visto en carreras, me Sí, sí, refiero. en carrera, sí, 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 sí. Es que Mm, al final lo bonito de una carrera, la carrera, como se dice, la carrera se va a recoger la medalla. O sea, lo bonito de una carrera es lo que hay antes, los entrenos de antes. Yo eso. leí, bueno, un chico que sigo por Instagram, que me acuerdo que una vez hizo una publicación que me encantó, en la cual decía que, pero ya no solo en el tema del running, sino en todo en la vida en general, siempre nos fijamos mucho en el progreso de las cosas, pero muy pocas veces en el proceso de las cosas. Y a mí el proceso me maravilla. O sea, me maravilla el proceso de aprender un patrón, el proceso de ir tejiendo una prenda, el proceso de ir haciendo entrenamientos y ver cómo voy evolucionando, cómo voy mejorando, cómo si un momento me caigo, al día siguiente me levanto y, o sea, es que es un superarse constantemente y eso al final te da creer en ti, o sea, es que es una maravilla. O sea, el proceso de las cosas es maravilloso. Sí, yo creo que Entonces, también que hay que centrarse más en el sí, proceso de las cosas sí, y en sí, ese disfrute del camino más que sí, 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 en sí, la meta. totalmente. Ujú. Ujú. ¿Y tienes algún logro deportivo que quieras contarnos? ¿Algún, no sé, algo en mente que quieras hacer? ¿Algún reto?
Bueno, a ver, siempre tengo retos, siempre me marco retos, siempre me marco objetivos, porque al final el marcarse un reto y un objetivo te lleva, pues eso, a prepararlo, a tener ese proceso y a ver si funciona o no funciona. Hay a veces que frustras, no lo consigues y eso te hace evolucionar y aprender más. Todos son aprendizajes y siempre te hacen más fuerte. Yo siempre he dicho una cosa en el tema del correr, sobre todo, que yo no quiero ser la mejor. Yo simplemente quiero ser mejor. O sea, quiero mejorar en lo que sea. No quiero ser mejor que nadie. No, quiero ser mejor. Pero para mí. Y ahora mismo yo creo que todo el mundo que corremos por pasión, en este caso como es el mío, no es profesional, obviamente, porque lo he cogido muy tarde, siempre lo he dicho. El tema del crochet y el tema del running lo he cogido tarde, ¿no? Pero sí, tengo un reto para el año que viene, sí puede ser, y es que, bueno, yo ya he corrido 2 medias maratones, entonces, pues bueno, el año que viene, de aquí a un año justo, octubre del 2026, pues quiero hacer mi primera maratón. Tu primera maratón, madre mía. A mí me Mm, parece como una cosa, o sea, tremenda, tremenda, correr una mm. maratón. Oh, qué Sí, sí, maravilla. sí, Me alegro mucho. sí. Pues es un Bueno, a ver reto si se importante. consigue, entonces, pues bueno, se trabajará y al Claro, final pero el una proceso maratón pues es son muy bonito. 42 kilómetros, ¿no? Tengo entendido. Correcto, Madre sí. mía. A ver, lo más duro, entre comillas, que he hecho fue hace un mes, que, bueno, además a ti te lo conté, que era este año tenía 6 retos para hacer entre running y crochet. De momento, todos los que he hecho los he cumplido y los he conseguido. Y uno de ellos era, aquí en Mallorca hay una marcha popular desde hace 51 años, este año, ¿no? Que es una marcha nocturna que se hace siempre el primer sábado de agosto, que sales desde Palma y vas hasta el monasterio de Lluc, que son, bueno, antes eran 48, ahora son 44 kilómetros, caminando de noche. Sales a las 11 de la noche y vas caminando Sí. toda la noche hasta llegar a la madrugada. Y se hace caminando, no se hace corriendo. Hay mucha gente ya que lo hace corriendo. Entonces, yo siempre la he hecho caminando, sola, además, pues me encanta. Y este año pues me planteé el hacer desde Palma hasta mi pueblo, que justamente, porque es como un pequeño camino de Santiago, voy pasando por diferentes pueblos de Mallorca, y entonces mi pueblo está justamente a media maratón clavada, o sea, está a 22 kilómetros prácticamente de la salida desde Palma. Y entonces desde Palma hasta mi pueblo la hice andando, me metí en mi casa a la 1:30 de la mañana, me duché, me cambié y desde mi casa hasta el monasterio me fui andando. Y tú sola. Sí, sí. Sí, sí, siempre Eso sola. va muy bien Siempre sola, para siempre sola. escucharte O a ti sea, misma, ¿verdad? ¡guau! Sí, mucho. Sí, sí. Y Así que hablando de nada, reto retos, para el año que viene. Mm, reto para el año que viene. sí. Me encanta ese reto. Mm, Yo ese tipo de cosas también me gusta tenerlas en mente. Hablando de retos, porque es que yo sé que hiciste el Camino de Santiago y es que quiero que me lo cuentes, sí. porque creo que puede aportar también a las personas, pues eso, ayuda, ¿no? Quiero que me cuentes esa Ujú. experiencia, que la viviste también tú sola. Sí, sí. Bueno, a ver, yo la viví 2 meses antes con mi marido. Fuimos a hacerla Ah, mi dos marido y meses antes yo. lo hicisteis juntos. La hice con mi marido. Sí, mi marido ya llevaba como 4 o 5 años detrás de mí, de hacer el camino y tal, pero bueno, yo estaba en un momento de mi vida en el cual no era el momento, ni física ni mentalmente. Y entonces en el 2023 mi marido cumplía 50 años y yo le regalé hacer el Camino de Santiago con él. Y entonces fuimos a hacer el Camino de Santiago. Fue una toma de contacto porque la intención es hacer el Camino de Santiago entero, no del tirón, porque los días libres en vacaciones no te lo permiten, pues es casi un mes caminando. Entonces hicimos una primera toma de contacto y bueno, pues hicimos las 5 etapas reglamentarias para conseguir la Compostela y me fui con mi marido. Y recuerdo perfectamente que cuando volvíamos en avión desde Santiago para Mallorca, yo de repente no me había pasado nunca, pues una tristeza brutal, la que sentía un vacío. Y cuando llegué aquí a casa le dije a mi marido, tengo que hacerlo sola. Y entonces ahí había 3 retos que yo tenía que conseguir. No era hacer el camino, porque yo sabía que el camino lo podía hacer, que lo podía caminar. Yo siempre he sido una persona que he caminado mucho, una media de 13, 15 kilómetros diarios. O sea que el caminar no era un reto, ¿no? Porque las etapas son de 20 y pico, 30 kilómetros, ¿no?
sino que había 3 retos. Uno era el superar mi fobia a los aeropuertos, que yo era fobia que tenía a los aeropuertos. El otro era relacionarme con gente. Claro, yo con mi marido me fui a hacer el Camino de Santiago, pero fuimos de habitación privada. No íbamos a hostales, pero no íbamos de albergue. Entonces, Ujú. en mi camino sola yo dije, no, quiero ir de albergue. O sea, quiero ir con gente que no conozca de nada y meterme en un albergue con gente que no conozca de nada. Y el otro era, parecerán todas chorradas, pero eran retos míos y cosas mías, era sentarme en un restaurante a comer sola. O sea, mm, yo es que era algo que no podía. Y entonces, pues ahí estaba ese reto mío. Amén de que me cogí, con mi marido nos llevaban la mochila de etapa en etapa y en este caso yo dije a mi marido, no, yo quiero ir con mi mochila a cuestas, era más cuestión psicológica o otra cosa, el sentirme segura de que si me perdía o lo que fuera, todo lo que yo necesitaba lo llevaba a cuestas, me daba seguridad. Y Ujú. por aquellos entonces yo estaba con 46 kilos que pesaba y llevaba una mochila de 11. Así que bueno, me embarqué a hacer ese camino sola y necesitaba hacer las paces conmigo, siempre lo he dicho. Ese camino fue perdonarme muchas cosas y perdonarme muchas cosas. Qué Pues bonito, no sé, Toñi. es que es una cosa que no se puede explicar. Yo es una cosa que invito a toda mujer a que haga, porque es que además eh, es que es tan bonito, o sea, es tan bonito esa experiencia. O sea, es brutal. Hacerla sola es brutal, brutal. Yo con mi marido me lo pasé teta. O sea, con mi marido me lo pasé fenomenal. O sea, porque, vamos, con mi marido es imposible no pasártelo bien, ¿no? Y además él también es muy respetuoso en etapas y demás, pero bueno, luego cuando llegábamos al final de la etapa, pues eran risas y era compañía. Yo con mi marido y de hecho nosotros ahora la intención es proseguir ese camino, volverlo a hacer, cada año hacer las etapas que nos permitan los días de vacaciones y lo quiero hacer con él porque camino sola, sola yo. Y yo ya lo he hecho. Y ya he hecho las paces conmigo y ya me he perdonado todo lo que me tenía que perdonar. Así que, no sé, es una experiencia que no olvidaré en la vida. Creo Para ti que la mejor fue experiencia de mi vida. un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Un Totalmente, cambio totalmente, radical. totalmente. O sea, yo me tiré, no te miento, Ana, yo me tiré como cerca de 6 meses con una resaca emocional que no te puedes ni imaginar. O sea, yo es que prácticamente no podía haber nada relacionado con el camino porque era un llorar constante y al año siguiente cumplía 50 años. Y me acuerdo que mi marido me quería regalar el que yo me fuera a repetir el camino sola. Y yo le dije, no, porque no volverá a ser el mismo. Aunque Claro. yo me vaya sola, no volverá a ser el mismo. A ver, el camino de Santiago requiere mucho mirar hacia adentro, mucha introspección. Yo es verdad que es una cosa que aconsejo hacer o sola o como mucho con una o dos personas. Y si puedes en alguna etapa despegarte, mejor. Sí, Muy sí, yo lo bien. aconsejo Mm. totalmente. Pues fabuloso. La verdad es Mm, que me gusta mucho escucharte y verte mientras hablas porque es sí. emocionante toda esa Bueno, no quiero seguir experiencia. hablando porque al final No, acabaré cambiamos, llorando. cambiamos. Que ahora Sí, sí, ya, sí. lo último ya, que es que si no se nos va el tiempo total, Sí, se nos va es aquí. que a pesar de que eres de Mallorca, tú Sí, vives enamorada de Galicia, no solo por el Camino de Santiago, totalmente. sino por muchas No, más no, 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 no. cosas. Sí, sí, sí. Y Bueno, a ver, entonces, pido perdón. dime, No dime. digo que pido perdón a los mallorquines, digo porque lo mismo me van a odiar. O sea, es que No, mujer, si eso se entiende, ¿cómo no vas a amar dos tierras? Puedes amarlas perfectamente. sí, sí, sí. Pero bueno, que yo te entiendo por tu amor a Galicia porque claro, es una tierra muy especial. Además, yo es que soy Sí, mitad gallega, entonces sí, que sí, sí. Toñi lo sabe, que Sí, se lo he sí, contado, y entonces, pues volver allí es como cuando viajas y vas y llegas a un sitio, para mí también es muy especial, que siempre sí, quieres volver. sí. Bueno, yo no es que quiera volver, yo es que quiero irme y no quiero regresar. O sea, yo lo he dicho muchas veces, o sea, eh, mi marido lo sabe y yo lo he hablado muchas veces, o sea, no sé qué es lo que me une a Galicia, pero siempre lo he dicho, para mí es como un hijo, es visceral, es algo que siento. O sea, yo cuando me voy de Mallorca y me voy hacia Galicia, cuando llego a Galicia me siento en casa. Yo no echo de menos Mallorca y, ojo, y es que dejo a mis hijos.
dejo a mi madre, dejo a mi familia, pero es que no he hecho nada de menos de Mallorca. Sin embargo, cuando me marcho de Galicia, es que es una tristeza. O sea, yo la última vez me tatué aquí morriña porque es que lo que siento, o sea, Uy, es sientes que me... morriña. Sí, sí, sí. Sí, 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 Te o sea, yo cuando emociona, te llego... Y es mueve. que además, sí, 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 o sea, es la gente, es el ritmo de vida que llevan. eh, yo odio el calor, no me gusta la playa, no me gusta la gente. Bueno, no me gusta la gente, a ver, es que suena como muy así, pero es verdad, Mallorca es una isla Sí, muy movida, muy... A ver, es preciosa, ¿eh? O sea, Mallorca tenemos de todo, ¿eh? Y adoro mi isla, claro que la adoro y me encanta. Pero siempre lo he dicho, me encantaría ir a Mallorca de turismo de y vacaciones. vivir en Galicia. Sí. Ya, Y te de hecho, entiendo. pues bueno, en este aspecto mi marido y yo coincidimos de que, lo hemos dicho, no es nuestra tierra natal, pero seguramente sí será nuestra tierra mortal. Entonces, bueno, llevamos un Claro. par de años buscando casa por allí y Ujú. la intención es irnos a vivir a Galicia. O sea, sí, Claro, sí. yo Aunque recuerdo pasar mis queramos allí. veranos, claro, yo recuerdo pasar mis veranos de niña en casa de mis abuelos, que nos íbamos a lo mejor un mes entero. Y claro, pues eso, yo vivo en Madrid, entonces claro, yo vivo en una ciudad y llegar allí de Claro, niña era como convertirte va, en Mowgli, en claro. salvaje. Íbamos a una Sí, aldea sí, además, sí. también íbamos al campo. Claro, aquello está lleno de aldeas, una maravilla. Y eso, yo esos recuerdos que te conservo de niña son muy bonitos. A mí Claro, me ha venido muy bien aquello. Pero bueno, claro. te entiendo porque hay veces que Sí, conectas con un sitio ujú. y tienes que mantener esa conexión porque es algo para ti, es vital, ¿sabes? O Sí, sea sí, que... sí, 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 es que es así, o sea, es Mm, visceral, o sea, es que es lo que digo, o sea, no sé si tengo algún antepasado, o no a lo sé, mismo. pero, Y una o sea, adoro esta pregunta, tierra. si tuvieras que diseñar una prenda inspirada en Galicia, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo sería? Bueno, pues sería una prenda acogedora, calentita, una alpaca, un jersey mullidito, que me recogiera, que me abrazara, que me diera cariño. O sea, sí, sí. O sea, no sé, en tono, pues obviamente verde. Es que Valencia, bueno, quitando el desastre de este verano, es tan maravillosa. O sea, es que adoro esa tierra, de verdad que la adoro. Pues nada, Toñi, me ha encantado hablar contigo. Creo que ya vamos a llegar al final Igualmente. del podcast. Se me ha hecho Sí, cortísimo y también. tenemos que repetir, ¿eh? Con más Sí, cosas. sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y te quiero dar las gracias por, bueno, voy a leer esto que tengo aquí, que para eso me lo he escrito. Te voy a dar las gracias por compartir tu experiencia vital con nosotros y antes de despedirnos, que nos cuentes eso, qué te gustaría que se llevaran de ti, ¿no? Las personas que nos han estado escuchando. Pues no sé, espero que se lleven aprendizajes, o sea, que todo lo que de alguna forma yo he contado aquí, que lo dije en una publicación y ahora mismo se me acaba de venir sin pensarlo, eh, que sea un clic en la cabeza de cualquiera. O sea, que algo de lo que yo haya contado, si alguna vez alguien duda de que pueda hacerlo, que yo pueda haber sido ese impulso para que lo hagan, o por lo menos que lo intenten. O sea, es lo que yo intento por lo menos con lo que escribo, que ha pasado como a un segundo, no a un tercer plano, pero bueno, a mí también me encanta escribir. Tampoco no digo que lo haga bien, pero escribir reflexiones que se me cuelan en la cabeza en ese momento, ¿no? Y entonces las escribo. Y hay una publicación respecto a eso, o sea, que se lleven, que sea ese impulso a que si no creen en ellas, que crean y que lo intenten, todo. O sea, yo qué sé, pues no me imaginé nunca hacer el Camino de Santiago sola, hacer un patrón, correr en la vida, odio las alturas y me tiré en paracaídas, pues todas esas cosas. Un impulso. Madre mía, O sea, madre mía. quiero ser un impulso en cualquier Es que mujer eres o niño. total, tía. Es que eres tremenda. Por eso Sí, me sí, también soy encanta. tremenda. Sí, sí, Bueno, también soy pues tremenda. ya llegamos al final y eso, ir a Al visitar fin. el Instagram de Toñi, Ana de Segundo, darle a seguir Ujú. y conocerla un poquito más allí también. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar en un podcast rodeada de tanta pro, como he dicho al principio. Muchas gracias a ti por venir. Nos vemos en la Venga, próxima. gracias. Chao. Chao.